Empezamos. Bueno, pues empezamos. Buenas tardes a todos. Espero que en este, que es el único acto que se celebra en un sitio cerrado y como no hay mucha gente, pero por lo menos estaremos más fresquitos, seguros, de lo que están fuera en este momento en algunas de las plazas que deben estar directamente derritiéndose. Así que por lo menos ustedes han tenido la suerte de que este acto se celebre aquí y además han tenido otra suerte y es tener y disfrutar de tres ponentes excelentes. Aunque solo vean dos, la tercera está en Noruega, pero estará con nosotros. En primer lugar, déjenme que me presente. Soy José Ramón Calvo, soy profesor universitario, soy médico y en este momento soy el asesor estratégico del Barcelona Supercomputing Center y presidente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Real Academia Europea de Doctores. Y es para mí un honor, una satisfacción el estar aquí en esta bienal, en la que ya he participado en otras ediciones, y la verdad es que poner, digamos, la ciencia al alcance de los ciudadanos es siempre un reto y además creo que es una obligación, porque es básicamente lo que permite que la gente sepa lo que se está haciendo por parte de los destacados científicos que tenemos la suerte de tener ahora con nosotros. Si les parece, para no alargar mucho esto, yo les voy a presentar en primer lugar a las personas que van a participar, que son Francisco Doblas Reyes, al que tengo aquí a mi izquierda, después Asunción Lera Sancler, que está viéndonos desde Noruega y que se conectará con nosotros ahora, y después a Frederic Bertomeus, que está a mi derecha, y básicamente lo que voy a hacer es un muy breve resumen de las biografías y los puntos más importantes de cada uno de ellos para que ustedes les conozcan y después les daré la palabra para que ellos ya empiecen a contarles lo que tienen preparado. Francisco Doblas es doctor en Física del Aire por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor ICREA desde el 2010 y director del Departamento de Ciencias de la Tierra del Barcelona Supercomputing Center desde 2014, donde coordina la actividad de más de 100 ingenieros e investigadores. Es autor de 180 publicaciones indexadas, de más de 180 publicaciones indexadas, autor líder del quinto informe del IPCC y autor líder coordinador del sexto informe. Ha ocupado múltiples puestos de responsabilidad en la estructura del World Climate Research Program y de otros organismos de la Organización Mundial de Meteorología, así como del European Center for Medium Range Weather Forecast, el ECMWF. Su intervención se va a centrar fundamentalmente en hablar sobre los componentes del sistema climático, océano, atmósfera, biosfera, criosfera y sus interacciones, y luego las relaciones entre ellos, cómo funciona la observación, cuáles son el nivel de experimentación que podemos hacer y ver el tema de la modelización matemática, a dónde nos lleva eso. Si les parece, yo les voy a dar la palabra a Paco para que después se puedan acordar de quién es quién, porque si no, si los presento a todos, después al final no sabrán quién era quién. Así que después les presento al resto de ponentes. Así que Paco, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias, José Ramón, y gracias a los organizadores por la invitación para participar en este acto. Como decía José Ramón, intentaré ser breve y me centraré sobre todo en aspectos más relacionados con la modelización del clima y cómo se utiliza una herramienta como es un modelo climático para poder entender cómo ha funcionado el clima en el pasado y cómo funcionará en el futuro, cómo pensamos que puede evolucionar en el futuro. El sistema climático es un sistema que es bastante complejo, tiene distintas componentes, como son la atmósfera, el océano, las zonas heladas, que se denominan criosfera, la biosfera, que también forma parte del sistema climático. Y todas estas componentes interactúan entre sí. Son componentes que están en continua interacción, lo cual quiere decir pues, que hay intercambios de masa entre el océano y la atmósfera, por ejemplo, a través de la evaporación de agua de los océanos que pasa a la atmósfera, o intercambios de carbono, por ejemplo, entre la biosfera y la atmósfera también, ¿no? Por ejemplo, es el carbono que permite que las plantas crezcan o que, por ejemplo, en el caso de la interacción con el océano, pues el fitoplancton también pueda crecer y desarrollarse en los océanos. Estos sistemas
son globales, o sea, no podemos entender la atmósfera como un sistema que sea pues, relativo a Barcelona o a Cataluña o España o incluso Europa, porque son sistemas que están evolucionando de manera continua y las interacciones entre estos distintas componentes que tenemos son no locales. Con esto lo que quiero decir es que algo que ocurre en una región remota del planeta, como puede ser el Pacífico tropical, pues tiene una influencia, tarde o temprano, sobre lo que ocurre en otras zonas del planeta, como puede ser Norteamérica o África del Sur o incluso Europa. Con lo cual, lo que quiero decir es que hay que entender el sistema climático como un sistema que hay que observar globalmente. Y en este sentido, la ciencia climática, digamos que basándose en la experiencia que ya existía en meteorología, rompió una barrera para poder observar el sistema climático desde un punto de vista global, o sea, y teniendo en cuenta que los métodos de observación tenían que ser estándares aceptados a nivel global y a nivel internacional. Y es algo que se viene haciendo, por ejemplo, con la atmósfera, y es lo que permite, por ejemplo, entender cómo funciona la atmósfera y hacer predicciones meteorológicas, ¿no? Toda esta observación y en la comprensión de los procesos que determinan cómo evoluciona la atmósfera a lo largo del tiempo nos permiten hacer las predicciones de cómo será el tiempo mañana lunes o el martes o a lo largo de toda la semana. Hay otras partes, otras componentes del sistema climático que no se observan con tanto detalle, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, los océanos. Mientras que podemos saber cómo funciona y en qué estado se encuentran los océanos en la parte superior, por ejemplo, sabemos cuál es la temperatura de la superficie del mar o podemos saber cuál es la cobertura del hielo marino utilizando datos satelitales, hay aspectos que ocurren dentro del océano en profundidades que empiezan aproximadamente a 100 metros, en las que los satélites no pueden ver realmente qué es lo que ocurre. Los instrumentos que van a bordo de los satélites no nos permiten observar cuáles son las corrientes en profundidad, cómo se comporta la salinidad, qué ocurre, por ejemplo, con la vida marina en el interior del océano. Existen otras formas de observarlo, pero son caras y digamos que la observación que se realiza es bastante dispersa. Con lo cual ya conocemos un poco menos de cómo evoluciona el océano con respecto a cómo evoluciona la atmósfera. Y algo parecido ocurre pues, con las superficies heladas sobre los continentes o sobre los océanos o incluso sobre la biosfera, teniendo en cuenta que la biosfera no es solo el conjunto de los seres vivos que vemos en la superficie, sino que también se extiende en el interior de la Tierra. Y tiene un papel muy importante, por ejemplo, en el ciclo de carbono y en la captura de carbono en las superficies continentales. Todo este esfuerzo que se hace para observar el sistema climático nos ha permitido entender cómo funciona el sistema climático. Y también nos ha permitido romper barreras tan importantes como, por ejemplo, la detección del cambio climático de origen antropogénico, que se ha basado sobre todo en una combinación de comprensión de los procesos que tienen lugar, en particular el fenómeno del efecto invernadero asociado a los gases como el CO2 o el metano, pero también nos ha permitido detectarlo en las observaciones, no solo entender qué podría ocurrir, sino detectarlo en las series observadas de temperatura, de precipitación y de otras variables que son relevantes y que se han venido registrando desde aproximadamente la mitad del siglo XIX. Sin embargo, la observación no nos permite, per se, entender cómo va a evolucionar el clima en el futuro. Y podríamos hacer experimentos con el sistema climático e intentar ver cómo va evolucionando en el futuro, pero en principio no sería ético. Por ejemplo, los experimentos sobre geoingeniería que se están discutiendo en la comunidad científica en estos momentos, pero además el único experimento que estamos realizando, que es el cambio climático de origen antropogénico, es de todo menos deseable, o sea, no es un experimento no deseado. Con lo cual, la única alternativa que tenemos es crear un modelo de laboratorio del sistema climático. Y este modelo de laboratorio es, en realidad,
un programa informático. Es un programa informático que se basa en el conocimiento que tenemos del sistema climático, sus interacciones y los procesos que determinan cómo puede evolucionar en el tiempo, traducido a ecuaciones, y ecuaciones que además hemos conseguido implementar en un programa informático que no difiere en esencia de los programas informáticos que se utilizan para muchas otras cosas, desde controlar los aviones a jugar a videojuegos. Es básicamente los mismos principios de la informática aplicados a la resolución de ecuaciones que describen cuáles son los procesos relevantes en el sistema climático. Y este modelo de laboratorio, que es este modelo informático, lo utilizamos para resolver o hacer experimentos que nos permitan inferir cómo puede evolucionar el clima en el futuro dependiendo de las emisiones de gases de efecto invernadero que se realicen desde ahora hasta finales de siglo o más allá del año 2100, pero también es una herramienta muy útil para entender cómo ha evolucionado el clima en el pasado. Y es fundamental saber si las hipótesis que manejamos sobre cómo funciona el sistema climático las podemos verificar con el clima en el pasado, con el clima que hemos observado los últimos 150 años o con el clima que se corresponde con la evolución de los ciclos glaciares en el planeta. Con lo cual es una herramienta que nos sirve, por una parte, para desarrollar predicciones hacia el futuro y también para comprender y entender mejor cómo funciona el sistema climático. Este modelo, este programa informático, tiene que resolver las ecuaciones que he comentado anteriormente en todo el planeta. Como decía, no podemos hacer, o no tiene sentido hacer un modelo de clima solamente para el Mediterráneo, porque el Mediterráneo se ve afectado por lo que ocurre en el norte de África, por lo que ocurre en el norte de Europa, lo que ocurre en el Atlántico Norte es fundamental, con lo cual, en cuanto empezamos a tener en cuenta procesos que son relevantes para determinar o para entender cuál es el clima en una zona concreta, nos damos cuenta rápidamente que tenemos que tener en cuenta lo que ocurre a nivel planetario. Y a nivel planetario quiero decir desde lo más profundo de los océanos hasta lo más alto que podamos imaginar en la atmósfera. Y si empezamos a tener en cuenta el gran volumen y el gran espacio que tenemos que describir y la cantidad de procesos que tenemos que tener en cuenta, empezamos a necesitar la resolución de esas ecuaciones en centenares de millones de puntos que nos describen qué es lo que ocurre en el planeta a escala global. Este tipo de programas informáticos no pueden utilizarse para hacer experimentos en ordenadores normales, simplemente porque tardarían decenas de años para poder obtener una solución hasta para el problema más sencillo. Con lo cual lo que utilizamos son superordenadores. Estos superordenadores son máquinas muy parecidas a las que tenemos en casa para cuando utilizamos un desktop o un laptop, o incluso muy parecidos a los chips que se utilizan en los teléfonos móviles, pero en lugar de tener uno o de tener 8 procesadores en el ordenador, tenemos centenares de ordenadores en cada uno de los procesadores que tenemos. Y tenemos decenas de miles de procesadores, todos muy juntos en la misma habitación y conectados con una red muy veloz, muy rápida. De manera que esos procesadores, según van haciendo cálculos y desarrollando el experimento, pueden comunicarse e intercambiar información entre ellos de la misma manera que ocurriría en el sistema climático real. El sistema climático real, como decía antes, los procesos son no locales, con lo cual lo que un procesador, el procesador 2538, está calculando algo específico sobre el océano tropical Atlántico, pues necesita saber qué es lo que ocurre sobre África Occidental. Y existe una comunicación con el procesador 10533, que es el que está resolviendo las ecuaciones en África Occidental. Y esa comunicación entre esos procesadores y muchos otros procesadores es mucho más rápido de cualquier red que tenemos en casa o cualquier red que existe en el mundo profesional. O sea que un superordenador es importante porque tiene muchos procesadores, pero sobre todo porque los procesadores pueden comunicarse entre sí de manera muy veloz.
Este tipo de herramienta, más el programa informático, que es el modelo climático, nos permiten realizar experimentos sobre, como decía antes, cómo puede evolucionar el clima pues, de aquí al año 2100 o cómo puede evolucionar el cambio en el nivel del mar a finales del siglo XXIV, el año 2300, que puede parecer algo trivial o poco importante, pero si tenemos en cuenta que esperamos que Barcelona siga donde está en los próximos 300 años, bueno, pues es importante saber si el nivel del mar va a subir o tenemos el riesgo de que suba 2 metros o que suba 16. Y ambas posibilidades existen. Y lo que queremos asignar son probabilidades a este tipo de fenómenos que tienen una importancia vital para la supervivencia, pues, por ejemplo, de una ciudad como Barcelona. Todo no termina cuando realizamos el experimento. Al mismo tiempo que una vez que realizamos ese experimento tenemos que analizarlo, compararlo con las observaciones, pero comienza un proceso que es relativamente reciente en la comunidad científica, que es el proceso del desarrollo del servicio. Es cómo transferimos esa información que hemos generado con ese experimento a la sociedad, de manera que la sociedad pueda tomar decisiones que sean relevantes y estén bien informadas. Y es algo que se realiza en el contexto de lo que se conoce como servicios climáticos, que es un nuevo mecanismo que permite que interactúen científicos que se dedican pues, al desarrollo de estos modelos, científicos de las ciencias naturales que son los que diseñan los experimentos, con científicos sociales como economistas, como pueden ser psicólogos o sociólogos, que son los que tienen el conocimiento de cómo se puede comunicar esa información a la sociedad y a aquellos que la necesitan de la manera más eficiente posible. Y yo, por ejemplo, que soy físico, soy una de las personas menos indicadas para poder comunicar esa información. Y ahí es donde, por ejemplo, entra el papel tan importante que juegan gente como Asun Lea Sancler, que es quien hablará a continuación de mí. Y lo único que quiero decir es que Asun es filósofa y yo soy físico, pero trabajamos juntos y desarrollamos este trabajo siempre con la intención de que la inversión que las administraciones públicas realizan en la investigación realmente tengan un impacto en la sociedad y sean útiles para la sociedad. Y te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Paco, por la muy clara y muy concisa exposición de lo que hace, de lo que es, para lo que sirve un superordenador, y yo creo que a nuestra audiencia le habrá quedado mucho más claro de lo que lo tenían cuando entraron por la puerta. Y ahora me toca el honor de comunicarnos con Asun Sancler. Espero que siga por ahí. Estaba hace 10 minutos. Sí, señor, ahí está. Bienvenida de nuevo, Asun. Asun Lea Sancler es filósofa y es socióloga, es asesora del Departamento de Ciencias de la Tierra que dirige Paco Doblas en el Barcelona Supercomputing Center. Tiene más de 25 años de experiencia en el diseño y dirección de investigación interdisciplinar y transdisciplinar en relación a la sostenibilidad, en particular en el codiseño de servicios climáticos con usuarios y la interacción entre la ciencia, la sociedad y las políticas. Y más recientemente investiga el potencial de las tecnologías digitales para cumplir los retos del desarrollo sostenible. La perspectiva de su trabajo es siempre social y humana. Es miembro de comités en varias organizaciones internacionales, entre otras del Consejo Asesor en Desarrollo Sostenible del Gobierno de Cataluña y miembro del Comité de la Misión de Adaptación al Cambio Climático y Transformación Social de la Comunidad Europea. Asun fue también la principal autora del 5º informe del IPCC. Su intervención se va a centrar en la importancia de los temas sociales y humanos en general y en particular de cómo la perspectiva social necesita ser computada y de cómo las tecnologías digitales nos ofrecen herramientas para entender la integración entre los datos meteorológicos, las predicciones y los datos sociales. Asun, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, José Ramón, y es un gran placer y un honor el participar, aunque sea de forma remota, pero era la única manera en la que lo podía hacer. Pues muy bien, yo evidentemente quiero empezar diciendo que los factores sociales y humanos asociados con el cambio climático son fundamentales. Y son fundamentales no solo para entender esos impactos en la sociedad, sino también para poder simular e identificar iniciativas políticas y comportamientos que nos lleven a mitigar las emisiones y a tomar
decisiones apropiadas para salir adelante. Como creo ya sabemos todos, y esto está bastante bien documentado, los efectos del cambio climático tales como las olas de calor, la subida del nivel del mar, sequías, incluso más variabilidad en el tiempo o evidentemente eventos extremos como tormentas e inundaciones, todos esos impactos siempre tienen efectos mucho más inmediatos y mucho más dramáticos para los sectores de la sociedad que ya son vulnerables por otras razones que no son necesariamente relacionadas con el clima, que pueden ser relacionadas con temas de falta de biodiversidad o puede ser cuestiones socioeconómicas. O puede ser por una experiencia de discriminación o por una falta de voz o de poder. Esas desigualdades sociales intensifican los factores de riesgos climáticos porque además de asumir costos imprevistos es muchísimo menos manejable para grupos que ya tienen problemas de recursos. Y esto es importante no solamente a nivel nacional, local y regional, sino también a nivel global, ya que el cambio climático puede, y de hecho ya lo está haciendo, ahondar desigualdades que son totalmente inaceptables y generar cascadas de riesgos que son riesgos socioecológicos y mucho más complejos muchas veces de lo que somos capaces de comprender con nuestra mente normal. Al mismo tiempo, esta perspectiva social y humana es fundamental para solventar el problema. El cambio climático, que se llama antropogénico, como ha dicho Paco ahora mismo, es precisamente eso mismo, es una alteración del clima creada por la actividad humana. Por lo tanto, es el poder de las personas y el poder de nuestras instituciones sociales, tanto las públicas como las privadas, las que son una clave para la solución. Por lo tanto, tenemos que llegar a ese corazón social del problema y de las soluciones porque es absolutamente necesario. Entender los factores sociales y humanos relacionados con el cambio climático se necesitan la participación, como decía Paco también, de las ciencias sociales y de las humanidades, con sus metodologías cualitativas, con la capacidad de entrevistar y hablar con la gente, la posibilidad de hacer trabajo de campo o incluso, y esto es muy importante, ejercicios de deliberación democrática y procesos participativos. También necesitamos herramientas como la creación de narrativas que realmente comuniquen los problemas, las esperanzas y la posibilidad de generar cobeneficios, es decir, solventar problemas diferentes al mismo tiempo que nos adaptamos o nos mitigamos al cambio climático. Y muy importante para mí también es el punto de vista del rol que tienen las ciencias creativas, el arte en todas sus ramas, para realmente poder llegar al punto emocional y comunicar los problemas y las soluciones. Pero esto no significa que la importancia de las ciencias interpretativas no tengan nada que ver con la supercomputación. Muy al contrario. Tal como ha dicho Paco ahora hace un momento, la supercomputación nos permite tener una idea muchísimo más clara de procesos que son súper complejos relacionados con factores biofísicos, pero también nos permiten tener una idea mucho más clara y, de hecho, incluso conocimientos nuevos de cómo los datos socioeconómicos y de comportamiento, conjuntamente con otros, nos dan información que es relevante para la sociedad y que es importantísima para la gestión tanto pública como las tomas de decisiones del sector privado. Miremos, por ejemplo, una analogía y pensad vosotros el rol que ha tenido la supercomputación en entender el desarrollo de la pandemia provocada por el COVID. Hemos visto cómo se ha generado una integración entre datos epidemiológicos y de las ciencias médicas conjuntamente con datos socioeconómicos y de comportamiento social. Y esto nos ha llevado a entender muchísimo mejor y a simular muchísimo mejor la trayectoria de los contagios, así como sus orígenes o incluso evaluar las consecuencias de las políticas aplicadas para contener la pandemia. De hecho, a veces estos conceptos sociales, cuando se usan conjuntamente y son simulados conjuntamente con datos técnicos y biofísicos, son importantes para determinar la raíz de un asunto. Otro ejemplo que es muy interesante es en relación a la enfermedad del SIDA. Fueron precisamente el trabajo de sociólogos, psicólogos y antropólogos
los que ayudaron a identificar que el estigma asociado con la enfermedad era un factor absolutamente determinante en su trayectoria. Así, con esta importancia que digo tiene los temas sociales, los superordenadores como el que tenemos aquí en Barcelona y en el BSC y otras tecnologías digitales que se usan en esos supercomputadores como la inteligencia artificial tienen un rol clave en generar ese conocimiento y ese entendimiento de los factores socioeconómicos y humanos. Y lo que creo que quizás es más importante es el rol que estas tecnologías juegan en hacer la integración entre esos factores sociales y humanos con los técnicos, los biofísicos y las predicciones climáticas y las simulaciones que muy bien ha explicado Paco hace unos minutos. Tenemos que hacer dos cosas. Uno, usar esa capacidad computadora para traer la importancia de los datos socioeconómicos y humanos y al mismo tiempo tenemos que traducir esas simulaciones y predicciones en contextos concretos donde hay que localizar y comprender las predicciones climáticas con respecto a un, digamos, sector social o a un sector industrial o en un contexto rural. Y es lo que se refiere o lo que llamamos servicios climáticos. Los servicios climáticos son la provisión de información climática para la toma de decisiones. Y esto requiere crear puentes. Y ese es mi trabajo, el crear los puentes entre la información técnica, los datos climáticos, las predicciones y los actores que necesitan usar esa información y que necesitan además confiar que esa información no es solamente de calidad, sino también es relevante y es adaptable a sus procesos de decisión y sus contextos. Además, esos usuarios, y esto es muy importante, tienen a su vez una serie de información específica, ya sea pues un cultivo rural o en otro sector, que es central para al mismo tiempo añadirla a la información climática y de ahí, de ese conjunto de diferentes tipos de información y de conocimiento, nos sale realmente la posibilidad de entender el significado que la información climática tiene en un sector concreto. Mi trabajo es, por tanto, entender no solo las consecuencias del cambio climático en general, sino el entender cómo afectan a actores y organizaciones, así como a la sociedad en general. Y eso requiere entender los contextos de procesos de decisión, el lenguaje que se usa, incluso los motivos para aceptar esta transformación que ya tenemos encima y que viene con mucha importancia en los próximos años, o entender también las barreras que hay para integrar la información climática en procesos de identificación y manejo de riesgo que son, por ejemplo, de uso generalizado en muchas organizaciones públicas, así como en las empresas. Y si no somos capaces de integrar el conocimiento científico, que ha avanzado muchísimo con la ayuda de los supercomputadores, pero también conjuntamente con las formas de operar de los actores sociales, de la gente, de las empresas, de los gobiernos, incluso de las organizaciones ciudadanas, no podemos avanzar muy rápido. La información necesita de ese proceso de traducción. Y os quiero dar un par de ejemplos. La tormenta Filomena este invierno fue realmente un evento extremo que cogió de sorpresa a muchísima gente. Y sí, las previsiones meteorológicas permitieron avisos a muchos servicios, pero esa información climática realmente no llegó de forma rutinaria a muchísimos actores sociales. Y piensen en el plan de ventas, por ejemplo, para hacer un ejemplo no demasiado dramático, pero sí muy concreto, de los que manufacturan y distribuyen ropa o equipamiento deportivo o incluso herramientas para el jardín. De repente había que vender parcas, había que tener botas de agua muy altas, había que tener palas para sacar una nieve a la cual no estamos acostumbrados. Y de hecho, en el BSC estamos trabajando con una firma Decathlon muy conocida en precisamente entender cómo la variación climática y las predicciones estacionales les pueden ayudar a planificar su sistema de distribución de productos. Y para hacer ese trabajo se necesita esa traducción, esa participación del sector del usuario y un entendimiento, evidentemente, del trabajo científico y meteorológico. Y lo mismo ocurre en situaciones en las cuales pueden haber sequías de viento que se quieren predecir, que son súper importantes para las compañías de energía eólica.
o el impacto en recursos hídricos, que puede tener un impacto importante en el sector de bebidas o de productos alimentarios, o incluso para la planificación hotelera y el sector turístico. O sea, lo que es importante es la integración de la información climática y que sea algo que no se haga en el último momento, sino que sea una parte integral de la planificación común de riesgos que hace cualquier empresa o cualquier organización. Y para terminar ya, simplemente quería decir que para poder ser resilientes y poder decir que tenemos un entendimiento claro del cambio climático, necesitamos la tecnología, necesitamos los ordenadores, pero también necesitamos esos traductores, esos intérpretes que nos ayuden a hacer la traducción de varios contextos al mismo tiempo. Necesitamos ser multilingües y en ese caso necesitamos la participación de todas las ciencias, no solamente los meteorólogos, no solamente los que se dedican a hacer las predicciones, sino tenemos que ser capaces de trabajar conjuntamente y eso es precisamente lo que hacemos cada día en el BSC. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Asun, también por la claridad de la exposición y el centrar también el tema. Y ahora, the last but not the least, el doctor Frederic Bartomeus, que tengo aquí a mi derecha, es biólogo por la Universidad de Barcelona, inicia su carrera científica en el Departamento de Ecología de la Universidad de Barcelona con un máster sobre organismos planctónicos en los lagos del Pirineo. A lo largo de su doctorado se especializa en la modelización estocástica de movimiento animal y en la cuantificación de procesos de dispersión. Realiza una estancia postdoctoral en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Princeton y a lo largo de su carrera profesional ha trabajado en diversos centros de investigación internacionales como el Departamento de Física de la Universidad de Curitiba en Brasil, el Instituto de Sistemas Complejos de Santa Fe en Estados Unidos, el Departamento de Investigación del Cielo Celular y Biomolecular de la Universidad de Toronto y en centros nacionales como el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, el Instituto Catalán del Clima, etcétera. Sus trabajos de investigación han sido publicados en numerosas revistas científicas internacionales, además de ser un gran divulgador de la comunidad internacional en muchas conferencias. Realmente, actualmente trabaja desde una perspectiva multidisciplinar en diferentes proyectos de investigación relacionados con las estrategias de búsqueda, biología de la conservación y modelización de movimiento animal a gran escala, sobre todo invasiones biológicas y procesos migratorios. Y sobre todo hay un tema en el que a mí personalmente me interesa especialmente, ya lo comenté con él antes, es uno de los investigadores que está vinculado a Mosquito Alert, una de las plataformas más innovadoras, más espectaculares y probablemente más útiles que se ha hecho en cuanto a ciencia colaborativa con la población. Mosquito Alert, y él lo podrá explicar después mucho mejor que yo, es una app que permite que cualquier persona que vea un mosquito o una larva o criadero de mosquitos pueda hacer una foto, posicionarla y enviarla a donde ellos lo controlan y pueden mapear de esa manera pues la población de mosquitos y hacer toda una serie de cosas que ya ha dado unos frutos espectaculares y que ya no solo se ciñe a España, sino que ya está en otros países. Así que yo, sin más, le voy a dejar a él la palabra y que él nos cuente las interesantísimas cosas que nos va a contar, porque además como usuario de esa plataforma y víctima habitual de los mosquitos, estoy muy interesado en saber qué es lo que nos tiene que contar. Muy bien, muchas gracias José Ramón. Bueno, yo soy biólogo, trabajo en cuestiones de dinámica de poblaciones y procesos de dispersión. He trabajado con muchos tipos de organismos. Aquí vengo muy conectado por los temas climáticos y, bueno, claramente la biología, muchos procesos biológicos dependen de la temperatura y de hecho, pues en animales invertebrados e insectos, pues aún más, ¿no? Porque no son animales que no son homeotermos, no tienen regulación de la temperatura y, por tanto, todo lo que tiene que ver con temperatura y agua, que son los dos elementos fundamentales que sostienen la vida y que la hacen correr, ¿no? Dinámicamente, sobre todo la temperatura, pues hay muchas vinculaciones entre este tipo de animales y los procesos de cambio climático que están teniendo lugar a nivel planetario, ¿no? En particular, yo trabajo en el tema de los mosquitos y mosquitos transmisores de enfermedades. Bueno, no sé si lo sabíais, pero bueno, hay mosquitos que pueden transmitir enfermedades. Son enfermedades que se catalogan en general como arbovirus, dengue, zika, chikungunya. Algunas de ellas os suenan, otras a lo mejor no tanto.
Y solo decir que, por ejemplo, antes del coronavirus, la comunidad de epidemiológica lo que estaba esperando más en Europa era algún tipo de virus tipo arbovirus y no tipo coronavirus, ¿no? Son un poco los dos tipos de retos a los cuales nos estamos enfrentando, ¿no? Este tipo de virus de la familia de los coronavirus y luego virus que pueden ser transmitidos por mosquitos. En nuestro caso, en el Mediterráneo ahora más reciente es el del mosquito tigre, pero el mosquito común de toda la vida, el que nos pica por la noche, pues también es un vector de una enfermedad que es el virus del Nilo Occidental, que se conoce poco, pero que bueno, también resulta que también es transmisor, ¿no? ¿Qué estamos haciendo desde mi grupo y con los colaboradores con los que trabajo? Básicamente, es una pregunta muy tonta, si queréis. ¿Podemos saber cuántos mosquitos hay aquí y ahora? ¿Podemos saber cuántas gacelas hay en el Serengeti? ¿Podemos saber cuántos rebecos hay en el Pirineo? Bueno, eso es una pregunta muy básica de biología, pero es muy difícil de cuantificar, de estimar científicamente. Y las metodologías que existen para estimar dinámicas de poblaciones en campo, con datos, son lentas, son costosas y requieren mucha fuerza humana, ¿no? Mucha capacidad de las personas de ir hasta esos sitios donde están esos animales, capturar, recapturar, ¿no? Son algunas de las metodologías que utilizamos. En el caso de los mosquitos, la pregunta ya es totalmente inabastable. O sea, saber cuántos mosquitos hay en una zona concreta es muy complicado. Son dinámicas súper explosivas que dependen totalmente de la temperatura, tienen ciclos muy rápidos y es complicadísimo simplemente poder seguir qué es lo que está pasando, ¿no? De ahí que se nos ocurriera, los métodos tradicionales de estimar abundancias de mosquitos es con trampas, haciendo trampeo. Son unas trampas con unos señuelos, que el señuelo hace un olor a sudor humano, básicamente, y eso atrae al mosquito y permite capturar, caen en una bolsita y luego, pues al cabo de una semana vas y empiezas a contar mosquitos. Obviamente los tienes que identificar, clasificar, machos, hembras, de esta especie, la otra especie, ¿no? Todo esto es muy lento. Y para que lo sepáis, por ejemplo, en Barcelona, esto se lleva a cabo desde mayo hasta noviembre. Hay personas en la Agencia de Salud Pública de Barcelona que están sistemáticamente durante todo el periodo de mosquitero, que empieza ahora, semana tras semana poniendo trampas por Barcelona y vigilando los puntos de cría, porque los mosquitos pasan por una fase acuática, larvaria, y los mosquitos, como el mosquito tigre, por ejemplo, puede pasar esta fase larvaria en muy poca agua, es decir, no son mosquitos de humedal, no son mosquitos que requieran grandes masas de agua, sino que con poquita agua ya pueden cerrar el ciclo. La hembra puede depositar los huevos, esos huevos generan unas larvas y en una semana, pues de una hembra que ha puesto 300 mosquitos, por ejemplo, en promedio, pues de ahí saldrán a lo mejor un centenar de mosquitos adultos, ¿no? Eso es un gran problema, porque es una molestia, obviamente. Todos hemos estado en las terrazas de Barcelona, por ejemplo, y sabemos qué es un mosquito tigre y nos molesta y nos pica, pero es que además es un transmisor de enfermedades. Estos virus de los cuales estamos hablando no son virus que estén aquí en Europa y que los ha habido en el pasado. En el pasado ha habido, durante centenares de años, ha habido malaria, ha habido dengue, ha habido fiebre amarilla, es decir, ha habido virus circulando de forma endémica en el Mediterráneo durante centenares de años. Resulta que se erradicaron estos virus que siguen estando en zonas de África, en Centroamérica, en Sudamérica. ¿Qué pasa? Que vivimos en un mundo globalizado y ahí sí que quiero hacer la cuña que el problema de los mosquitos y de las enfermedades infecciosas transmitidas por mosquitos no es solo un problema de clima, también es un problema de la globalización, porque parte del problema que existe actualmente es que están aterrizando mosquitos de la familia del mosquito tigre que vienen del sudeste asiático, llegan a la cuenca mediterránea viajando en las fases de huevo con mercancías, por transporte en barco, es decir, la propia actividad humana genera un transporte de estos vectores de una zona del mundo a otra y a medida que el clima va cambiando, pues estos vectores vuelven a tener posibilidades de colonizar zonas donde antes por determinadas temperaturas no podían colonizar, ¿no? Es un poco la suma de globalización más cambio climático, que es lo que está haciendo que
Esto se empieza a prever ya como un problema para las próximas décadas que se tendrá que intentar anticipar, ¿no? Y de hecho ya está pasando en Barcelona con el caso del mosquito tigre. Bien, pues, ¿cuál ha sido un poco la visión que tuvimos, ¿no? Estamos en un mundo absolutamente conectado, tenemos teléfonos móviles, es imposible hacer un seguimiento fidedigno de la evolución y la dinámica de estas poblaciones. ¿Por qué no lo hacemos usando las nuevas tecnologías? ¿Por qué no lo hacemos utilizando móviles y utilizando Internet? Y no solo eso, sino ¿por qué no les pedimos ayuda a los ciudadanos para que nos ayuden a recolectar datos? ¿Vale? Esta fue la idea inicial. La idea inicial era la idea de un científico. Yo necesito datos, sé que con las nuevas tecnologías los podría llegar a tener casi a tiempo real, y eso es lo que está ocurriendo ahora con el programa que tenemos. Estamos viendo la dinámica, la evolución de las poblaciones de mosquito a tiempo real, porque la masa ciudadana nos permite hacer eso, pero al mismo tiempo enseguida vimos, porque el propio ciudadano nos lo ponía, nos lo preguntaba y nos lo pedía, es decir, en este tipo de proyectos en los que interviene la ciudadanía, son proyectos tan abiertos que tú empiezas con una idea y empiezan a evolucionar porque los propios ciudadanos, a través de los móviles, a través de conferencias con ellos, a través de charlas en centros cívicos, nos estaban preguntando todo esto para qué sirve, ¿no? Porque claro, yo te doy aquí mi información, te pongo puntos, te digo cuándo me han picado, te digo si veo un punto de cría, pero ¿quién se encarga de estos mosquitos? Entonces nos tuvimos que bajar de nuestro Olimpo de la ciencia, empezar a trabajar con los actores que sobre el terreno están controlando las poblaciones de mosquitos, pedirles que por favor se incorporaran a este sistema para poder hablar con la ciudadanía y explicarles qué es lo que están haciendo en el día a día para controlar estas poblaciones, de manera que ahora es un sistema en el que entra ciencia, entra ciudadanía y hay una parte de gestión, porque tenemos varios actores importantes, por ejemplo, la Agencia de Salud Pública de Barcelona en la ciudad. La ciudad es un modelo muy bueno, un ejemplo muy bueno, este concepto de ciudad inteligente, usando nuevas tecnologías, usando computadoras también, pues es el modelo que ahora estamos exportando a otras ciudades de Europa. Pero al mismo tiempo también, como que este mecanismo de los móviles pues, escala a toda velocidad, podemos estar realizando también estimas de estas dinámicas a escala de Cataluña, a escala de España y a escala europea, ¿no? Este es un poco el punto en el que nos encontramos ahora. Mi obsesión, realmente me encanta estar en estas sesiones de clima, porque yo soy un gran fan de la gente de clima y de cómo son capaces de haber roto muchas barreras a nivel de comunicación, haber explicado muy bien que el clima no es una cosa que yo pueda predecir de forma determinista, pero de la cual sí que puedo decir muchísimas cosas, entender mecanismos y dar nubes de probabilidad y generar escenarios con diferentes probabilidades, ¿no? Esa visión un poco de que la ciencia no puede llegar a todo, pero puede llegar a muchísimas cosas muy útiles y necesarias, y con eso es lo que tenemos que manejarnos. Creo que con el mundo de los mosquitos, mi obsesión es poder llegar a ese nivel, es decir, poder llegar al nivel de ser capaces de hacer predicciones de las poblaciones de mosquitos y del riesgo a la exposición a mosquitos, vectores de enfermedades, utilizando mecanismos que la ciencia del clima ha utilizado, ¿no? Cosas que estamos haciendo en este sentido. Yo creo que en los próximos meses, en verano, espero que sí que salga alguna noticia relacionada con las primeras predicciones que vamos a hacer en Barcelona, que podemos hacer forecast, ¿no? Predicciones a 15 días, ¿no? Tampoco tiene mucho sentido hacer predicciones mucho más allá en el caso de estas poblaciones. Pero lo que estamos también incorporando ahora en cuanto a filosofía es, hemos trabajado mucho durante 6-7 años para saber si estos datos que nos daban los ciudadanos tenían algún valor. Obviamente, tú tienes una dinámica, pero ahora no es la dinámica de la población de mosquitos, es la dinámica de lo que los usuarios de Mosquito Alert y participantes nos van poniendo aquí y allí en cualquier momento, ¿no? Entonces, ahí está la ciencia. Trabajamos esos datos que tienen unos sesgos en el esfuerzo de muestreo y tienen unos sesgos también en la dinámica de participación, pero entendiendo muy bien cómo funciona el sistema, la dinámica de participación, podemos entender los mecanismos y los sesgos que hay detrás y hacer predicciones habiendo quitado estos sesgos. Luego, si queréis, os cuento un poco más cómo hacemos eso, pero para que entendáis, nos sentimos ya con capacidad de poder hacer algunas estimas y algunas predicciones que nos empezamos a creer que realmente tienen que ver con la realidad.
¿Cómo lo sabemos? Pues porque también estamos poniendo trampas y sabemos cuántos mosquitos hay en cada una de estas trampas en determinados momentos. Y eso nos sirve también para calibrar este dato ciudadano. Entonces, seguimos un poco aquí la estrategia climática, es decir, podemos empezar a generar modelos, porque también utilizamos ecuaciones diferenciales. Por suerte, en el mundo de la dinámica de poblaciones hay unos buenos fundamentos matemáticos, en el mundo de la epidemiología hay unos buenos fundamentos matemáticos, por tanto, estamos utilizando estas matemáticas también para coger esos datos que nos vienen de los ciudadanos e incorporarlos. Pero no solo eso, sino los de las trampas de los mosquitos, los datos tradicionales que viene utilizando la Agencia de Salud Pública desde hace años, también se incorporan. Tenemos esos datos históricos y estamos viendo que existen unas correlaciones muy bonitas entre los datos ya sin el sesgo y las trampas. Que las trampas también tienen su sesgo, ¿eh? Este es otro de los debates que yo creo que es interesante que la ciudadanía entienda. Es decir, la ciencia tampoco está libre de sesgo. Cuando la Agencia de Salud Pública muestrea en unos sitios donde sabe que va a encontrar mosquitos. No muestrea allí donde no hay mosquitos, ¿no? Haces ya un tipo de muestreo bastante orientado. En las zonas donde tú sabes o crees, no tienes realmente una visión realista de cuál es la dinámica, por ejemplo, en la ciudad. Estamos utilizando ahora estos datos ciudadanos y estas primeras predicciones de puntos calientes de mosquito para luego ir con las trampas a calibrar nuestro modelo. Entonces, hacemos el ejercicio en contrario. Tenemos un dato masivo de la ciudadanía que nos sirve para hacer unas primeras estimaciones de por dónde está el riesgo y luego vamos a utilizar las trampas, que son mucho más complejas de manejar, que nos requieren mucho más tiempo, que económicamente son muy costosas, que tienes que tener un personal detrás de esas trampas, pues vamos a poner esas trampas en puntos específicos para hacer mejorar el modelo. ¿Vale? Al revés, no vamos a coger datos empíricos y vamos a generar un modelo con eso, sino que ahora ya tenemos un modelo en base a muchísimos más datos que son los ciudadanos y vamos a utilizar los datos ground truth, ¿no? Los de las trampas, para donde tenemos más incertidumbres en esos modelos, vamos a intentar mejorar esa incertidumbre. Entonces, estamos cambiando la filosofía dentro de Barcelona, por ejemplo, y muestreando mosquitos con trampas en zonas que nunca antes se habían muestreado. ¿Por qué? Porque para un modelo tener un 0 es tan importante como tener 300 mosquitos capturados. Porque el modelo, al final, lo que hace es coger variables de temperatura, de humedad, de cantidad de población que hay en este distrito de Barcelona, de tipo de paisaje urbano que existe. Todas esas variables, el modelo aprende y luego podemos hacer proyecciones. Y ese es el punto un poco en el que estamos. Yo realmente he seguido bastante la modelización de clima y quiero pensar realmente que podemos llegar a hacer alguna cosa similar. Es muy importante las incertidumbres de estos modelos, ¿no? Luego, a lo mejor Paco también puede hablar de esto. Es decir, no solo es hacer unas estimas con una determinada precisión, sino entender que estas estimas conllevan una incertidumbre, ¿no? Y con esa incertidumbre se pueden hacer también muchísimas cosas muy interesantes. Y lo dejo aquí. Muy bien, muchísimas gracias, Fede, porque además ha sido, creo que, aparte de ilustrativo, muy claro y muy concreto. Como tenemos prácticamente 10 minutos, 12, a lo mejor hasta 15, me gustaría que la audiencia pudiera preguntar lo que quieren, porque ya que estamos en este lugar tan fresquito y tan agradable, pues me encantaría que ustedes pudieran hacer las preguntas a nuestros invitados, tanto Asun, que nos oye desde Noruega, como nuestros dos invitados de aquí. Así que si alguien se anima a preguntar y a levantar la mano, estaremos encantados de contestar. O ellos estarán encantados de contestar. A ver, alguien... Sí. Hay un micrófono por ahí. Bueno, nos ha hablado ahora de los forecasts de estos de 15, que dice 15 días, porque más allá no tiene sentido. Y quería preguntar al compañero que primero ha hablado, ostras, ¿hasta qué punto, o sea, sé que el sistema climático no es tan caótico como el del tiempo, igual como los mosquitos, ¿no? Pero ¿hasta qué punto son fiables o cómo funciona, porque yo no sé mucho, cómo funciona la fiabilidad en un modelo que predice a 300 años vista, como has dicho, por ejemplo? Es una pregunta interesante. Es la pregunta con la que nos solemos encontrar la gente que trabajamos en clima y en cambio climático
con gente pues eso, que ve la predicción del tiempo en la tele y dice, bueno, pero si a 5 días falla, bueno, esto es, vamos, no hay quien se lo crea. ¿Cómo me puedes decir qué va a pasar, yo qué sé, con la subida del nivel del mar de aquí a final de siglo? Y es una pregunta muy válida y la respuesta que nosotros damos es que son tipos de información muy distintos. En la predicción meteorológica, lo que uno está buscando a 5 días o a 10 días es el mismo tipo de precisión que uno tiene para el fin de semana cuando está en el viernes, ¿no? Que ya sabemos que las predicciones suelen ser de mucha calidad, ¿no? Y sabemos que no es así, no puedes predecir el tiempo, si va a llover dentro de 10 días, con la misma precisión que si va a llover esta noche, ¿no? En el caso del cambio climático en particular, sí, podríamos hablar de muchos ejemplos de fenómenos climáticos, pero el cambio climático, que es quizá el más importante con respecto al impacto en la sociedad, el tipo de información que se proporciona es relativo al cambio de las características del clima. O sea, nosotros no tenemos o no proporcionamos información sobre cuál va a ser la temperatura del año 2090 en Barcelona, ¿vale? La temperatura media anual, ¿vale? Pero sí podemos estimar que siguiendo un escenario de desarrollo socioeconómico específico, ¿vale? Porque hay muchos tipos de escenarios socioeconómicos que se pueden dar de aquí al año 2090. Pero siguiendo un escenario socioeconómico específico, para 2090 sí podemos dar un rango de temperaturas, ¿vale? Pueden oscilar entre este valor y este otro valor, y cómo cambian con respecto a las temperaturas típicas de principios del siglo XXI, ¿vale? Y ese tipo de información la podemos dar porque lo que estamos haciendo al emitir gases de efecto invernadero es, si consideramos que la meteorología es jugar a los dados, ¿vale? Yo voy tirando y juego los dados para decidir o para obtener información de cuál va a ser el tiempo mañana o pasado o dentro de 3 días, sabiendo que esos dados están cargados, ¿vale? Que no va a salir de manera aleatoria, sino que los dados están cargados porque tenemos información para cargarlos, ¿vale? Lo que está ocurriendo con el cambio climático es que al aumentar las emisiones o la concentración de CO2 y de metano en la atmósfera, lo que estamos haciendo es cargar los dados mucho más, en un sentido específico. Y de hecho nos podemos encontrar con que los dados dentro de 100 o 150 años o 200 años ni siquiera son los mismos. O sea, y es importante tener en cuenta que de repente un día vamos a estar jugando con dados negros en lugar de con dados blancos, porque el mundo, el clima específico del mundo que exista dentro de 100 o 200 años va a ser tan distinto que los dados con los que jugábamos antes ya no sirven, ¿vale? O sea, respondiendo brevemente a tu pregunta, lo que intentamos hacer o proporcionar en términos de información respecto al cambio climático es en qué sentido el clima que conocemos ahora va a ir cambiando, ¿vale? ¿En qué dirección? Y luego lo que ocurra en un día específico, claro, eso no lo podremos decir, ¿no? Pero sí que es importante saber, pues eso, que el tiempo que nosotros conocemos, nuestros nietos probablemente no lo verán. Muy bien, muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Nadie tiene ninguna cosa? ¿Ha quedado todo tan claro que nadie tiene preguntas? Bueno, pues haré yo una entonces, porque yo sí que tengo preguntas. Se la voy a hacer primero a Asun, sobre el rol de los ciudadanos en la resiliencia al cambio climático, la ciencia ciudadana, el compromiso ciudadano y la importancia de que la gente entienda los datos climáticos y para qué sirven y cómo le pueden sacar partido. Ya hemos visto una aplicación muy concreta en lo que contaba Fede, pero ahora me gustaría tu opinión al respecto de ese tema. Sí, muchas gracias. Bueno, me ha encantado escuchar el ejemplo que decías, Fede, del rol de los ciudadanos en colectar la información, y eso está pasando en todo el mundo también, en colectar información que los ciudadanos, sobre todo en partes del mundo donde es muy difícil el tener estaciones que midan la precipitación o que midan cambios de temperatura. Siempre ha sido funcionado. Muy importante.
Pero a mí me gustaría traer otro sentido en el cual se necesita al ciudadano. Se necesita en relación al cambio climático y a la resiliencia, tanto para adaptación como para mitigación, se necesita al ciudadano y necesitamos consultar al ciudadano en procesos de deliberación democrática, porque muchas de las soluciones y muchas de las acciones para salir adelante no son claras y tienen pros y cons que hay que evaluar y hay que hacer prioridades. Y esas prioridades son muy importantes a nivel social, con lo cual necesitamos ese diálogo con los ciudadanos. Muchas de las soluciones no son una respuesta científica exacta, es una cuestión de interpretación y, como digo, de establecer prioridades. Por toda Europa y en muchas partes del mundo se están usando las asambleas ciudadanas como uno de los instrumentos para implementar legislaturas con respecto al cambio climático, y en España también vamos a tener una. Yo creo que es importantísimo a todos los niveles, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, que los ciudadanos sean consultados, porque es en esa consulta donde realmente podemos tener el nivel de diálogo con el cual se pueda comunicar el entendimiento de los riesgos del cambio climático para los ciudadanos y al mismo tiempo escuchar cómo el ciudadano percibe, qué emociones tiene, cuáles son sus impactos reales a nivel persona y a nivel grupo social. Ese tipo de datos no lo podemos tener desde fuera, tiene que ser, como dijéramos, desde abajo. Muchas gracias, Asun. Y a mí me gustaría que la última pregunta fuera para Fede y tiene que ver con la relación que hay entre el riesgo de enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, en este caso los mosquitos, con el clima. Pues hay un ejemplo que a veces yo pongo que es el de Nepal. Cuando en Nepal no había malaria y de repente pues el clima empeora, la temperatura sube y por tanto los mosquitos se sienten felices de convertirse en ciudadanos nepalíes. Así que me gustaría que comentaras un poco ese tema, un poco para cerrar esta... Claro, es difícil, porque la relación de temperatura y los procesos biológicos va por muchas partes y va acoplado también a todo el fenómeno de precipitaciones y, en el caso de los mosquitos, acumulación de agua. También tiene que ver con el paisaje, ¿no? Si existen humedales o no existen humedales, la posibilidad de que esta agua se acumule y se estanque. Y de luego el tipo de biología del mosquito en concreto, ¿no? Si es agua, pues eso, pequeños puntos de agua. En el caso del mosquito tigre, pone de forma natural la hembra los huevos en pequeñas oquedades de los árboles, ¿no? Y lo que ha hecho es cambiar simplemente la jungla tropical y subtropical por la jungla urbana, y en vez de picar a monos arborícolas, pues ahora nos pican a nosotros, ¿no? 3 millones, 2 millones y medio de personas en Barcelona, perfecto, no sé cuántos arbolitos y tiestos en jardines y balcones y luego pues alcantarillados que acumulan hojarasca y agua. Pues eso es un poco la sustitución. Cuando se habla de progresión de enfermedades infecciosas y clima, yo creo que, por ejemplo, cuando se habla del Mediterráneo, un poco como os lo comentaba, no es que no hubieran habido ya, ¿no? El Mediterráneo ha sido típicamente, pues la cuenca mediterránea, una zona donde este tipo de enfermedades ya se venía desarrollando. Si hay un proceso de desertificación, bueno, podríamos esperar que a lo mejor suben las temperaturas, hay menos agua, la cosa fuera mejor, pero parte del problema es que es este factor urbano que tienen estos mosquitos que ahora están progresando, y están progresando porque genéticamente y biológicamente son muy potentes y tienen mucha capacidad de adaptación, y eso se está viendo incluso a nivel genético, ¿no? Estos mosquitos europeos que vienen del sudeste asiático y de África, genéticamente ya son otras poblaciones, se han adaptado en 10 años rapidísimo, están poniendo, por ejemplo, están haciendo ya unos huevos de resistencia que permiten aguantar todo el invierno. Se les está empezando a ver, por ejemplo, pululando por Madrid, con un clima totalmente continental y un invierno bastante duro, y se está empezando a ver que hay que contar con esta adaptación biológica. La biología no para y el clima irá cambiando y la biología pues irá adaptándose a eso. Centro de Europa, un poco el caso del Nepal que comentabas, pues efectivamente, ¿no? Todo lo que es centro de Europa, todo lo que es la distribución altitudinal de estos mosquitos, va a subir. Antes en el Pirineo pues no había tantos mosquitos y de aquí una década pues el mosquito tigre estará por el Pirineo probablemente, ¿no? Y ya lo hemos ido viendo subir por la zona de, por aquí Cataluña, por el Pirineo, cada vez está a mayor altitud, ¿no? Es un reflejo de estos cambios de temperatura y esta
aceptación que tiene el mosquito cada vez más a ciertos ambientes. Fenología, quiere decir el momento, ¿no?, en que aparece el mosquito y termina el mosquito. Pues se va a alargar el periodo, dijésemos, de molestia de estos mosquitos, ¿no? Empezará un poco antes y ahora, desde nuestro programa de Mosquito Alert en 24 de diciembre, por Navidad, hay gente enviándonos mosquitos. No en el norte de España, pero sí en el sur de España, en Andalucía, en Málaga, en Murcia y en enero también. Entonces, lo que nos permitirán este tipo de programas es justamente ver estas cosas que trampeando es imposible. Nadie se pone a poner una trampa en diciembre, pero los mosquitos están ahí. Entonces, esos cambios los vamos a ir viendo mucho mejor con este tipo de sistemas. Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestros 3 magníficos ponentes. También muchas gracias a ustedes por haber querido compartir una tarde de domingo el aprendizaje, la ciencia y el conocimiento, que es un poco la razón de ser de este tipo de actividades. Espero que hayan disfrutado de lo que nuestros ponentes les han contado y espero que en caso de que alguno de ustedes vea un mosquito, le haga una foto, se la envíe a Mosquito Alert y sobre todo que sigan también las predicciones meteorológicas que el grupo de Paco y la gente del BCC están trabajando y están siguiendo, porque probablemente en los próximos meses y años algunas cosas interesantes vamos a conocer y aprender sobre toda esta fenomenología que representa el clima y que representa el cambio climático, el calentamiento global que estamos sufriendo. Y como decía Paco, esperemos que Barcelona siga estando donde está y que no tengamos que buscar zonas altas porque el mar ha subido por el deshielo de zonas de los casquetes polares. Así que muchísimas gracias a todos, buenas tardes y que disfruten del resto de la tarde de domingo.